La doctrina de la Trinidad. El día de hoy vamos a ver una doctrina difícil de explicar, difícil de entender. Y en el estudio de Dios sabemos que no podemos comprender a Dios en su totalidad. Y esto sucede no tan solamente en el área teológica, sino que también sucede en otras áreas del saber. Por ejemplo, nadie sabe a plenitud qué es la gravedad. Podemos entender la gravedad por sus efectos en la naturaleza, pero no podemos saber a ciencia cierta qué es exactamente la gravedad. Y también lo mismo pasa para con Dios. A Dios no lo podemos entender en su totalidad. Sin embargo, podemos conocer a Dios lo necesario para entablar una relación con Él. Partiendo de esto, podemos decir que Dios se revela como tres personas en la Biblia. Podemos decir que Dios es uno en esencia, pero son tres personas a la vez. Y esto no viola la ley de la contradicción, como muchas personas a veces lo ven. La ley de la contradicción dice que dos afirmaciones contrarias no pueden ser ciertas a la misma vez y en el mismo sentido. Por ejemplo, yo no puedo decir que un vaso de agua es a la vez líquido y a la vez sólido. Eso es algo que violaría las leyes de la no contradicción. No puedo decir que yo estoy ahorita aquí sentado grabando un video y no puedo decir que estoy también ahorita en la casa jugando con mis hijos, porque eso violaría las leyes de la no contradicción. Entonces, sucede que aunque la doctrina de la Trinidad es difícil de explicar y no hay nadie en la historia que lo haya podido explicar, pero la Biblia revela que es una realidad, que es algo que pertenece a la naturaleza de Dios. Ahora, ¿cómo se revela Dios en la Biblia? Dios se revela en la Biblia en tres personas y se revela como el Padre, que es la primera persona de la Trinidad, el Hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona. Por ejemplo, al Padre lo vemos en 1 Corintios capítulo 8 y te lo voy a leer, qué es lo que dice. 1 Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solo hay un Dios, es lo que afirma la Biblia. Sin embargo, en este versículo podemos ver al Padre y al Hijo, a las dos personas de la Trinidad. Se le describe al Padre como aquel ser del cual proceden todas las cosas, inclusive la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad, como vamos a ver a continuación. El Hijo procede del Padre eternamente, como lo podemos ver en su palabra. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 28, dice esto. Jesús está hablando: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. El Hijo es un ser que viene del Padre, que proviene del Padre eternamente, y que también podemos decir que el Hijo es eterno. En el libro de Juan, o en la carta, en el Evangelio de Juan, se nos dice esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, lo que implica en la terminología judía que Dios ya existía antes del inicio de todas las cosas. Es algo difícil de explicar, ¿no? Es difícil hablar antes de un inicio. Pero en cuanto a la segunda persona de la Trinidad, también es Dios y Él también tiene existencia eterna, pero Él procede del Padre. En cuanto a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo también procede del Padre. El Espíritu se nos dice en el libro
de Juan en el capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También podemos ver en la Escritura que el Espíritu Santo proviene del Padre, viene del Padre. Y también el Espíritu Santo es eterno, lo que implica que también el Espíritu es Dios. Y esto lo podemos ver en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, es lo que dice la Escritura. Así que podemos ver en estos pasajes que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu son seres eternos. Y son seres que están clasificados como divinidad, la divinidad, pero es un solo Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos presenta la idea de Dios como uno solo. En Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4 y 5, dice que tenemos un solo Dios. Y esto también lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura, como los israelitas eran monoteístas. Eso quiere decir que adoraban a un solo Dios. Claro que también los israelitas fueron contaminados con las culturas paganas de su tiempo y algunos de ellos adoraban a muchos dioses. Sin embargo, el Dios que se reveló a Israel era uno solo, por lo cual es la cultura monoteísta. Y ahora podemos ver entonces que las tres personas son deidad, son eternas. Las tres personas conviven de una manera perfecta. Las tres personas se aman de una manera perfecta. Las tres personas tienen el mismo nivel de importancia, hablando en el sentido de su divinidad. Los tres son dioses y están al mismo nivel. Sin embargo, cuando hablamos de funciones aquí en la tierra, los tres ejercen distintas funciones. Por ejemplo, al Padre se le ve haciendo el plan. En la Escritura al Padre se le ve haciendo el plan. Al Hijo se le ve ejecutando el plan. Y al Espíritu Santo se le ve organizando lo que ya el Padre y el Hijo hicieron en la tierra. Por ejemplo, el Espíritu Santo se le describe como el Consolador, que después de la venida de Jesús, el Espíritu Santo es quien ahora consuela los corazones de los cristianos. Pero de esa manera no podemos decir que sea más importante el Hijo, o que sea más importante el Espíritu, o que sea más importante el Padre. No, sino que los tres tienen el mismo nivel de importancia. Sin embargo, cuando ejercen funciones, a los tres se les ve haciendo las obras de una manera distinta. Pero todo ello es simplemente para que todo el plan que se desarrolla se pueda ejecutar de la manera que el Padre lo ha predicho o lo ha preordenado. Así que esto es lo que podemos decir acerca de la Trinidad, que la Trinidad es tres personas, pero uno en esencia. Y eso es importantísimo, porque hay otros entendimientos que son entendimientos que caen en herejías. Por ejemplo, Dios no son tres dioses, como lo entienden algunas personas. Dios no son tres dioses. Dios es un Dios, un solo Dios. Sin embargo, este Dios viene en tres personas distintas, uno del otro. Y tampoco podemos decir que tenemos un Dios que a veces se manifiesta como una persona. No podemos decir que Dios es uno y que a veces se manifiesta como Padre, o a veces se manifiesta como Hijo, o a veces se manifiesta como Espíritu. No, no es de que los tres se manifiesten, no es que Dios se manifieste uno a la vez.
uno a la vez, pero no los tres al mismo tiempo. No, la Biblia presenta a Dios como uno en esencia, pero tres personas distintas y las tres pueden convivir a la vez. Por ejemplo, en el caso del bautismo del Padre, en el caso del bautismo del Hijo, perdón, en el caso del bautismo de Jesús vemos al Padre hablando: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también vemos al Hijo que está siendo bautizado por Juan en el río Jordán. Y también vemos al Espíritu Santo que baja en forma de paloma. Así que este es uno de los principales pasajes en la Biblia donde vemos a la Trinidad de un modo muy claro. En la Biblia podemos encontrar la Trinidad desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Aunque en el Antiguo Testamento no se le ve tan claramente, en el Nuevo Testamento se le revela de una manera más clara. Todavía en el Antiguo Testamento no lo podemos ver con mucha claridad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, ya lo vemos obrar desde el capítulo 1 del Génesis, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. También el Hijo participa en la creación. Lo podemos ver en Colosenses en el capítulo 1, que a través del Hijo se le da existencia a todas las cosas. Colosenses 1, versículo 15 en adelante. Vemos entonces que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es un reflejo de la imagen de Dios. Es la misma imagen de Dios más bien. Dicho esto, podemos decir que entonces que la doctrina de la Trinidad es una doctrina muy importante, pero a veces resulta muy mal entendida por muchas personas. Es importante, por lo tanto, que nosotros tomemos el tiempo de estudiar esta importante doctrina y sus implicaciones para cada uno de nosotros, y cómo es que a través de Dios y a través de las personas de la Trinidad es que tú y yo podemos gozar de la salvación. El Padre ejecutando, el Padre más bien planeando todo, el Hijo viniendo a ejecutarlo y el Espíritu viniendo a organizar todo lo que el Padre y el Hijo han hecho. Ahora, de una manera u otra, tenemos que pensar en las implicaciones para nuestras vidas. ¿Cómo es que el Padre, por medio de su amor, Él planeó todo lo que tendría que pasar en la tierra? Y Él sabía que el ser humano fallaría, y por eso Él proveyó de su Hijo para que nosotros pudiéramos tener una relación eterna con Él, y que no fuéramos separados de su presencia. Entonces en el plan Él manda a su Hijo. Él manda a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, y lo manda en consecuencia de saber que el hombre fallaría. Ahora, el Espíritu Santo, después de que el Hijo ejecuta su obra de redención, el Espíritu se queda con nosotros para recordarnos todo lo que el Padre ya nos dijo, todo lo que el Hijo ya nos dijo. Esa es una de las tareas que el Espíritu Santo tiene, y también consolarnos mientras el Padre regresa por cada uno de sus hijos. Y eso resulta una verdad que trae esperanza a nuestras vidas. Resulta una verdad importantísima para todos aquellos que nos encontramos aún en esta tierra donde hay dolor y sufrimiento, porque esto solamente nos recuerda que el Padre nos ama y que algún día va a redimir a su creación por completo. Él ya ha redimido su creación, pero aún no lo ha hecho de una manera completa, sino que Él nos redimirá cuando venga en su segunda venida. Espero que esto sea de grande bendición y que les ayude a comprender un poco más a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.